Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores. Con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. ¿Te está dando un ictus? No me está dando ningún ictus porque además ya perfectamente sé identificar cuáles son los síntomas. Yo te invitaría a que los buscas en internet y luego después también te tengo que apuntar a un vídeo maravilloso de una señora que distribuyó el Consejo de Enfermeros de Huelva o algo así, que era un vídeo que se hizo en el año 2008. Sí. En el que te dicen, ¿qué hacer si le da a tu marido un infarto? Y entonces te lo explican con el ritmo de la Macarena y muy divertido porque simulan el acting. El caso está en que justo según estaba sonando la sintonía del programa, querida mejorcita, he dicho, cómo me pica la pierna, mientras sencillamente me rascaba el brazo. O sea, estoy en unos niveles ya de disociación corporal que para qué contarte, querida. Pero, ¿por qué no decirlo? Muy contenta, Nerea. Y muy guapa, cariño. Siempre guapa, luminosa, que te sale la luz de dentro, que cuantos más años cumples, mejor estás. Si es que esto lo digo constantemente, si es que es una cosa de verdad, que es que te vas haciendo como más auténtica, mejor. Es que, a ver, es verdad que te vas como componiendo, sencillamente. Sí, te vas solidificando. O sea, eres una baba, con 20 eres una babilla y de repente te vas haciendo sólida. Vas definiendo los contornos y te conviertes en un tardígrado. Bueno, a ver, Nerea, ¿cómo estás tú? Quiero saber. Yo estoy fenomenal, estoy muy contenta de haberte enseñado, de hecho, a los tardígrados. Buscad en internet imágenes de los tardígrados, que son unos organismos muy simpáticos que tienen forma como de osito con 6 patas. Y sobreviven en el espacio. Entonces se lo he dicho a Inés, se lo he enseñado y le ha parecido. ¿Quién podrían sobrevivir en el espacio? Pues las gijonesas y las irunesas, que vamos allí a veros este fin de semana. Gijón, qué heridas, 4 sillas nos quedan. Irún la semana que viene, otras 4 también. Pues nada, que ahí os esperamos. Vamos a dar caña, dar guerra. El show es de risas. Es de risas, por supuesto. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Que de pronto tú al final nos llegas ahí con una miel mil flores, nos la llevamos también a casa, porque es que últimamente llegáis a los shows con una cantidad de obsequios que es que nos sentimos agasajadas, nos sentimos Jesulín de Ubrique en la corrida para las mujeres que le tiraban bragas, os lo juro. Bragas no queremos, tenemos suficientes, pero bueno, nos hacéis como cosas artesanales, un cuadrito de macramé que lo tenemos las dos en casa, ideal, que pone SM, saldremos mejores. Como artesanías muy específicas, pendientes con flores solidificadas dentro, cosas muy chungas. Lo que ocurrirá cuando sea el colapso, en definitiva, pero bueno, es una pequeña muestra del colapso, lo que nos encanta, por cierto. Hoy programa interesantísimo, 2 invitados de ensueño, pero bueno, vamos a darle aquí una repasada rápida a las cosas que queríamos comentarte, querida. Rapidísima. Saldremos mejores. Carrusel de noticias. Bueno, grosso modo yo te tengo que decir que estarás notando que hace calores, de pronto frescores, de pronto Consejo de Ministros urgente para implantar medidas y limitaciones para paliar la sequía. Efectivamente, queridas, estamos ante alertas de riesgo de calor extremo. Esto ocurre o viene ocurriendo en todos los veranos desde hace tiempo, o sea, no es ninguna novedad. Sí que es cierto que hay un cierto calentamiento progresivo del globo terráqueo. Tochete. Pequeñito, porque evidentemente colapso, emergencia climática, pero bueno, pues ya se van implementando medidas como pues a qué hora se puede salir de los coles para que no les dé una parrajada a los pobres niños y niñas sevillanos, qué está ocurriendo con los aires acondicionados en los centros escolares. Bueno, esfuerzos políticos que hay que hacerlo y evidentemente que son impactos que a nivel electoral pues no tienen a lo mejor una conversión en el plazo inmediato, pero que se requieren porque bueno, España es un país sequillo, las doñanas, acuérdate, pues mal. Doñana no se puede secar. Mierda, seca. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, el primer cuatrimestre de 2023 se ha registrado como el inicio de año más seco desde que hay registros, que es 1961. O sea, que lo de la sequía es serio, es real. ¿Puedes hacer tú cosas por tu cuenta? Obviamente, pero lo que se necesitan son esfuerzos políticos que a nivel estructural aquí y en todo el mundo que nadie quiere hacer porque, claro, suponen cierto sacrificio de la población que luego no se traduce, como decía Inés, en votos porque te requieren sacrificio con muy poco beneficio, porque que tú ahorres agua este año no significa que el año que viene vaya a hacer más fresquito en verano. Pues hija mía, ¿qué le vamos a hacer? Esa es la putada del cambio climático, que es que todos pierden, de momento todos pierden. Esto que comentabas de que los colegios van a cerrar en Andalucía a las 12 de la mañana, plantea otra, porque el 85% de las aulas no tienen aire acondicionado, plantea el problema de que demonios van a hacer las familias con esas criaturas. No me llames, porque claro, evidentemente ¿tenemos acaso conciliación familiar a día de hoy de forma efectiva?
bueno, primero garantizada por ley y segundo, moralmente adscrita en las empresas? Pues en su mayoría, no. En su mayoría, no. Hay gente que entiende, hay gente que entiende un día, hay día que bueno, pues que por qué no, hoy por ti, mañana por mí, pero esto no puede ser sistemático. Entonces, bueno, pues a lo mejor un poco de eso vamos a hablar también en el tema de hoy, Nerea. Sí, vamos a hablar precisamente de cómo adaptar un poco las necesidades vitales que vamos teniendo, no solamente nosotras, sino nuestro propio planeta Tierra, en torno a eso que gira en nuestras vidas, que es el trabajo. El trabajo, que ya sabes, Nerea, que tenemos un buen dato alcanzado a nivel de afiliados, pero a ver en qué condiciones, porque al final si tú tienes 7 trabajos a 5 euros, pues tú me dirás. Hablando de condiciones laborales, amiguita, Ay. tú has leído así por encima como en diagonal que hay una huelga de guionistas en Hollywood y te ha parecido que a ti, que puñetas te importa, que a ti no te afecta. Tú piensas que estás todo el día ahí enganchada a las plataformas, que es la única satisfacción y evasión que tienes, que es ver Wakanda Forever una y otra vez para evadirte de tus problemas. Succession, qué buena es Succession. Pues es que me hizo muchísima gracia porque en esta huelga de guionistas había una persona que llevaba un cartel gigante que decía: o me pagáis o os hago spoiler de Succession, y me encantaba. No se me ocurre mayor argumento que ese real. Dead Ringers, haría un programa entero de Dead Ringers, la verdad. Bueno, os contamos que 15 años después de la última huelga, los guionistas de Hollywood se han puesto en huelga. A nosotras nos gustan muchísimo los esfuerzos de los obreros y las obreras. El entertainment, querida. Hombre, los obreros y las obreras, esta gente ya... hay mucha gente que está asentada, que cobra bien. Tenemos que decir que es una carrera de muy largo recorrido. O sea, quiero decirte, contar historias no es ninguna tontería. Muy precaria. Súper turbo precaria, que hasta llegar a cierto reconocimiento y cobrar la pasta que cobran algunos y algunas, evidentemente lleva un historial y un currículum de fracasos detrás amplísimo, que no es un fracaso, son aprendizajes, no quiero decir esta frase neoliberal, pero es que la verdad, y que lo componen más de 10.000 miembros y miembros, Nerea. De momento es el Writers Guild lo que comentas, pero parece ser que se van a unir los directores. Bueno, para que nos cuente todo esto, cuantísimos años de sacrificios cuesta hacer una sola peli aquí y también allí, tenemos a Alice Waddington, que es muy amiga mía, directora de cine, ha dirigido Paradise Hills con Emma Roberts de prota, la tenéis en Netflix, acaba de dirigir uno de los capítulos de Historias para no dormir. Y trabaja en Los Ángeles. La hemos pillado aquí rodando en España de visita. Yo el otro día ahí con unas limonadas le pregunté de la huelga de guionistas y me contó unas cosas muy interesantes. Hola, cariño, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, mi amor. ¿Cómo Qué estás? ilusión, Alice. La hija. última vez que nos vimos en los medios me trajiste una tortilla. ¿Hoy me has traído una también? ¿Hoy no somos tortilleras? Hoy somos tortilleras, perdón, ahora y siempre. Lo siento muchísimo. Mira, yo siempre pienso en una anécdota que contaba el otro día Alex O'Keefe, que es uno de los escritores de The Bear, que es uno de los shows probablemente más galardonados este año, apunta en los Emmy. Decía que estuvo yendo a la ceremonia con una pajarita prestada porque tenía un sueldo negativo en su cuenta de banco, y después de historias como esas han ido saliendo cientos de ellas. Yo he escuchado muchísimos amigos y amigas, compañeras y compañeros, algunos de ellos quieren dar nombres y otros no, pero muchas hablan de un nivel de precariedad muy grande que está influenciado al final, cariño, pues porque estamos hablando de unas plataformas que son muy poco transparentes con sus números, que durante el primer año no te pagan nada de residuales. Los residuales son un poco el dinero que se te paga porque ha habido gente que ha visto lo que has hecho, básicamente, ¿vale? Plataformas de streaming, hablamos de todas las plataformas grandes de streaming. Porque ¿cómo funciona una contratación? Si nos la puedes más o menos contar. Lo que ocurre es que precisamente lo que se está discutiendo ahora son los contratos, porque lo que tiene que ver con los números se pone en esos contratos que, dependiendo de la cantidad de personas, o eso era el modelo antiguo cuando se ponían las películas en cine, en salas, dependiendo de la cantidad de personas que vayan a ver tu peli, a ti te pagan más o menos de residuales, que es el dinero que a ti te mandan a tu cuenta bancaria una vez se ha terminado de poner la peli en cines, y te lo van pagando como pues por un grupo de meses, ¿no? Entonces lo que está ocurriendo aquí es que como contractualmente las plataformas dicen, nosotros no podemos ser transparentes con los números, no podemos garantizar cuánta audiencia ha tenido esto, entonces se pide esa transparencia en primer lugar, y se pide que por lo menos se pongan las películas de plataformas 12 meses en los cines, ¿no? Porque ahora mismo simplemente se están soltando con muy poquita promoción pues en varias de esas plataformas digitales,
producciones en las que igual tú has metido de repente 4 años de tu vida. Claro. Como ha sido tu caso, Como por ha ejemplo, sido claro. el caso mío, por ejemplo, con Paradise Hills. Mi experiencia con Paradise Hills es cierto que fue buena, pero yo durante ese primer año no tuve ningún tipo de residuales de la película. O sea que ¿Y cómo sí, vivís ese año? Pues vives de los ahorros que tienes. Quien tiene apoyo familiar vive del apoyo familiar. No es mi caso, con lo cual pues me faltó poco para ponerme a trabajar en un McDonald's ese primer año. Publis, cositas. Claro, así, entonces claro. la gente se suele meter a hacer publicidad y demás, pero también son unos procesos largos. Bueno, otra de las demandas que tenemos es que haya una paga que sea como el 50% al principio, el 50% durante el resto del proceso, porque muchas veces te ocurre que les estás rogando a la plataforma, les estás rogando a tus agentes que por favor que te paguen, porque tienes que pagar el alquiler de ese mes. Y estamos hablando de shows que tienen, algunos de ellos por 2 temporadas, 300 millones de presupuesto. No es que no lo haya. ¿Me O entiendes sea, lo que que te está estoy ahí la diciendo? panoja. Hombre, estamos hablando de Sí. que Saturday Night Live, Jimmy Kimmel o Jimmy Fallon, de hecho, han parado las producciones por la huelga. Eso es. Y es huelga de guionistas en la que van a estar los directores también, Ali. Bueno, a ver, hay una serie de uniones en Estados Unidos que tienen muchísima fuerza. O sea, las uniones son sindicatos. Los ¿no? sindicatos, Sí. gracias, que por ejemplo el de guionistas específicamente son 20.000 personas, pero por ejemplo entre nosotras los directores no se nos termina el contrato hasta dentro de un mes, hasta el 30 de junio, si no me equivoco, y a partir hasta entonces tenemos una prohibición de hacer huelga, con lo cual la única forma de que paremos un set, o sea, pues lo que decías tú, ¿no? Que tenemos Evil, Billions, Good Trouble, hay una serie de shows que ya han parado, es que se nos haga un piquete. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo en Los Vuestros Ángeles, propios trabajadores tenéis que en pedir Atlanta, que vayan a... en Nueva York, tienen que hacer piquete de nuestras producciones para que nosotros paremos de dirigir hasta que se nos termine el contrato. O sea, los sindicatos de guionistas tienen que hacer piquete Eso es, para con que lo paren los directores. Eso es, perdón. Entonces, por ejemplo, en Evil es un show que ha sido un caso famoso porque ha habido con 3 guionistas con cartelucos hasta las 3 de la mañana. Lo que se llaman los Teamsters, que son las personas que te mueven el cable, básicamente, Sí. los trabajos que son realmente más pragmáticos en set, han decidido tener solidaridad con ellos porque su contrato ya se ha terminado y entonces si no tenemos equipo nosotros no podemos rodar, con lo cual nos podremos unir cuando se termine esa estipulación de contrato. Es una cosa curiosa porque, claro, para dar un poco de perspectiva... Sí, es lo que preguntaba, ¿cómo Claro. Se produce ese contrato con las plataformas? Claro, eso es. O sea, el contrato con las plataformas dice que no pueden definir la cantidad de gente que ve el... Pero si eso, o sea, ¿cómo no se va a poder ver? Si yo puedo ver las visualizaciones que tiene YouTube desde el año 2005 que existe, ¿cómo no se van a poder ver el volumen de streaming y cuál es el tiempo y el ratio que se quedan? Si de hecho en función de eso se mide la publicidad que invierten para hacer, pues yo qué sé, Sky Rojo, ¿no? A ver si que pongo una lona en Colón o no la pongo. Ellas la información la tienen. Otra cosa, cariño, es que la quieran compartir. Ah, vale, Entiéndeme vale. lo que te Claro. estoy diciendo. Entonces, claro, encima si solo fuese eso, pues sería un poco más negociable, pero la razón por la que se han roto las negociaciones, y si tú ves el plantel de negociaciones, es todo no, hablaremos de ello, no, hablaremos de ello. La última huelga fueron 100 días y ahora mismo tiene pinta de que va a ir por ahí también, porque la realidad es que hay otras demandas muy chungas, como por ejemplo que la inteligencia artificial, esto es por parte de los estudios, pueda escribir tratamientos de guión y luego que contrates a un ser humano, lo que viene siendo una persona, Sí, sí. para Una persona reescribir orgánica, una persona no, orgánica real, para reescribir un guión como tal. O sea Hostia. que realmente están proponiendo reemplazarnos por robots con una alegría, pero flamenca. Hostia. O sea, que te haga el tratamiento y luego coges a una persona biodegradable para que le des los toquecillos. Claro, los una Que, persona chistes. con que fecha Star de Wars caducidad. no lo haga George Lucas, que sencillamente lo Lo hace haga 3PO. y Que lo haga- haga C3PO, claro. Lo haga es que eso C3PO. es que eso poco se habla. Entonces, claro, evidentemente se han tenido que romper las negociaciones porque respuestas a propuestas como esas han sido, por ejemplo, decir se harán reuniones anuales en que se estudiará la evolución de la tecnología. Claro, la evolución de la tecnología, Antonia, ya sabemos cuál es. Va hacia que las inteligencias artificiales tienen un nivel
excelso ahora mismo que te hace, en cualquier momento te pueden escribir un guión. Sí, te resumen textos bastante bien, de hecho. Sí, y hace muchas más cosas. Ponen en peligro también el trabajo de las personas que hacen arte conceptual y toda una serie de cosas que yo, por ejemplo, como persona que hace creación de mundo, que intento ser todo lo artesana que puedo, me molesta bastante. Y me molesta también que, también como perspectiva, los salarios de los CEOs, o sea, los jefes de estos lugares de streaming, los 6 principales, si los sumas todo, han sido 773 millones de dólares. Wow. Y realmente nosotros solo estamos pidiendo un 2% de los beneficios suyos anuales, ni siquiera de sus salarios, ¿no? Entonces, bueno, pues en esas estamos, amigas. Claro, es que cuando miramos el cine nunca pensamos, cuando miramos el cine de plataformas nunca pensamos que la gran cantidad de precariedad que esconde. Nos da un poco de envidia que Inés y yo ya sabes que somos pues unas puncarrillas, la capacidad de presión obrera de los sindicatos de guionistas y directores que hay en Estados Unidos. Yo no sé si esto en España sería posible. Es lo que te iba a preguntar. ¿En España cómo está la cosa? En España yo creo que hay una precariedad de un tamaño tan significativo que es difícil casi meterse en demandas de este tipo. O sea, por ejemplo, una de las otras demandas que hay, que son las minisalas, que son, estamos diciendo que no puede haber ninguna persona, ninguna sala de escritura que tenga, menos de 6 personas y que dure menos de 10 semanas. Aquí yo he estado en procesos en los cuales contractualmente escribías un episodio con 2 personas, que allí no sería realmente tolerable, pero en muchos lugares de Europa ocurre. Por decirlo de alguna manera, yo qué sé, Peaky Blinders, por ejemplo, tiene un solo escritor, que es el autor de toda la temporada, pero eso es un tema de autoría, que él lo ha querido así. Pero yo aquí he dividido temporadas con salas de 3 y 4 escritores y mi demanda es exactamente la misma. Deberían ser un mínimo de 6 escritores y 10 semanas. Estoy completamente de acuerdo con las propuestas americanas en ese sentido. Pues Alice, desde aquí os deseamos al sector toda la suerte del mundo. La verdad es que en este sentido poca presión podemos tener al final la audiencia, pero en realidad nos gusta enterarnos, nos gusta tener la información, claro, de saber lo que estamos consumiendo, porque a lo mejor, pues evidentemente no se trata de no consumirlo, sino decir, a lo mejor se tiene que hacer de otra forma, ¿no? Claro, una huelga de ojos. Una huelga de ojos. Una huelga de mirar. Que tenemos que enterarnos de hasta qué punto dedicamos como consumidoras tiempo de nuestras vidas a empresas que son muy precarizadoras, y no solamente son las empresas de fast fashion en las que compramos, también son las grandes plataformas. Desde todas las partes del mundo se puede tener una influencia. Mira, el mínimo de negociación son 90 días, que empezaron hace una semana, con lo cual cualquier carta que se escriba en cualquier idioma a cualquiera de estos jefes de estas plataformas, cualquier pizza que les puedas mandar a las personas que están haciendo presión ahí en el puente de Brooklyn a las 3 de la mañana con un carteluco, todo eso sirve siempre. Hay muchos lugares donde informarse para ayudar. Bueno, fantástico, Alice. Oye, pues 1000 millones de gracias. Nosotras seguimos aquí trabajando, Nerea. O sea, nos encantaría no hacerlo, pero fíjate. Bueno, a ti te tienen que venir los geos para batirte y que dejes de trabajar. Vamos con el lío. Saldremos mejores. Ay, Nerea. A ver, tú que estás al otro lado, estás escuchando esto un miércoles, si eres Mejorcita fiel y lo escuchas en cuanto sale, imagínate que mañana, jueves, fuera viernes. Bueno, esto te lo vamos a explicar bien ahora. La reducción de jornada de 40 a 32 horas semanales es una reivindicación sindical desde hace años, pero solo unas poquitas empresas la aplican en España. Es una medida que impulsó Más País hace unos años y que ha vuelto a coger vuelo porque el Ejecutivo ha aceptado esta medida para asegurarse de contar con el apoyo del partido de Rejón para votar los presupuestos. Lo que piden es reducir la semana laboral de 5 a 4 días, cosa que estaría fantástica, compañera, la verdad. Había una canción que me gustaba mucho que se llamaba La Maquinita y decía, quisiera tener una maquinita para hacer dinero, hablando de que la plata no vale nada. Quisiera tener una maquinita que me sacara del chantaje, trabajo, renta. Quisiera tener una maquinita, efectivamente, que sencillamente, dado que estáis haciendo unas inteligencias artificiales maravillosas para poder recrear a Ana Obregón saliendo con un bebé comprado de su clínica de Miami, ¿por qué no hacer esa
inteligencia artificial para, bueno, pues nosotras dedicarnos un poco también a producir en favor de la humanidad. A producir belleza, ideales, soluciones, descanso, carantoñas a los gatos, cuidados a los bebés y a las viejas y a las abuelas y a las cuñadas. Es que eso es lo que queremos y lo que se nos da bien. Pero, sin embargo, los datos del Eurostat dicen otra cosa muy distinta, y es que los españoles trabajamos de media 36,4 horas por semana. Tengo que decir que mejor dato de historia desde el 2008 en números de afiliados a la Seguridad Social, 2 décimas más que la media de la UE, donde, pues, por lo que sea, la gente dice en mi nombre, ¿no? Yo me voy a mi puta casa, lejos de las 29,3 horas de Países Bajos o de las 32,6 de Dinamarca. Estos defensores de la medida, la jornada de 4 días, haría crecer la productividad y el bienestar de los trabajadores, yo creo que sin lugar a dudas para todos. Mejoraría, por otra parte, la salud laboral de los empleados al tener más descanso y, bueno, en general estaríamos con una ligera y liviana sonrisa, no pues como todas nuestras compañeras que nos vamos cruzando por aquí con por los pasillos, que tienen tos y no se pillen la baja laboral porque nadie las puede sustituir. Tienen sencillamente cansancio, efectivamente. O sea, sí, vas haciendo una acopio, una acumulación de cosas en las que, evidentemente, también tenemos que tener derecho a pues darnos unos besos libremente y tener ganas de ello. Es que, claro, nos tienen anuladas, es que queridas. No tienes cuerpo para darte unos besos, y es que por los pasillos de aquí la gente es que son como un huevo cocido con 2 ojos pintados, esas caras, da una lástima verlas. Tú imagínate que encima se lo dan entre ellos. ¡Ay, Dios mío, qué horror! Los bueno, ascensores y los descansillos. Para hablar de todo esto hemos traído a The One and Only Íñigo Errejón, diputado de Más País, también doctor en Ciencia Política por la UCM. Querido, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por invitarme. ¿Has visto que nos vamos quedando todos sin voz aquí de trabajar tanto? De trabajar tanto y del aire también, ¿eh? Pero bueno, sí, de trabajar tanto. Del aire contaminado. Qué buena arranque de conversación. Porque, fíjate cómo hemos metido. Fíjate, porque como si no estuviésemos en la puta mierda ya, ¿verdad? Tenemos ya todo, o sea, todo en contra, todo en contra. O sea, es que hemos normalizado como que a la vida uno viene a sufrir y a estar cansado, ¿no? Como que la vida es eso. Ya, como si fuéramos como siervos feudales, ¿no? Que el valle de lágrimas. Ojo, siervos feudales, pero en tu rato de consumo, señor feudal, ¿no? Claro, o sea, claro, eso es como lo que peor. estás súper explotado, pero en tu rato pides unas alitas de pollo y te tienen que llegar en 2 minutos y si es posible que te lo dejen en el ascensor y no. Es como este truco de que eres siervo durante 10 horas para poder ser señor, ya ves tú, señor, ¿de qué? De pedirte unas alitas. Pero señor durante otras 2. Sí, yo creo que hemos normalizado que lo hemos visto en nuestras madres y en nuestros padres, sobre todo en nuestras madres, que la vida es estar cansado, que la vida es no tener tiempo para aquellas cosas que te gustan. Y lo hemos normalizado como que la vida es eso. De hecho, hay mucha gente que a lo mejor me escucha a mí decir esto y dice, bueno, claro, ¿qué te has pensado? Te has caído de un guindo, ¿no? Y ahora lo descubres. Bueno, es que la vida no tendría que ser eso. O sea, que a lo mejor hace falta reivindicar una política más ingenua. O sea, que la vida no tiene que ser sufrir, ¿no? Ni estar cansado. Yo creo que lo primero que se pregunta a la gente es cómo es posible y sostenible el hecho de que las empresas tengan modelos de reducción de jornada y que esto siga siendo igual de productivo para el sistema capitalista, que es algo que parece que hay sed, ¿no? En plan de, no, hombre, si no estás 40 horas, parece que esto no va a tener igual ¿Cómo vamos a contaminar rendimiento? al ritmo que estamos contaminando? Exacto. Claro, hay 2 cuestiones. La primera es que no necesitamos tantas mercancías como producimos. De hecho, la Tierra no aguanta que produzcamos tantas mercancías. Hay que producir menos, redistribuir más, producir lo esencial y vivir mejor y con más tiempo. Esa es la primera, porque básicamente el planeta lo estamos inundando de muchas cosas que nadie consume. De hecho, de cosas que se producen para que nadie las consuma. Los supermercados tiran permanentemente comida y lo saben. Saben que producen más comida de la que se va a consumir. Las marcas producen muchas cosas destinadas solo a tirarse. Por una parte, producimos demasiado. Pero por otra parte no tenemos un problema de productividad. Hoy las máquinas y la tecnología hacen mucho trabajo que antes lo hacían las cabezas y los cuerpos humanos, ¿no? Lo que pasa es que ese trabajo, en lugar de haberse convertido en tiempo liberado para los trabajadores, se ha convertido en más precariedad. Pero en realidad es obvio que hoy hay muchas de las funciones que hacíamos nosotros los seres humanos, que ahora hace la tecnología. ¿Y eso por qué no nos ha liberado tiempo? Bueno, porque ha habido una disputa. Ese trabajo que las máquinas nos liberan se ha convertido en más riqueza para unos y más precariedad para la mayoría. Pero cuando a la gente se pregunta, ¿sería posible que trabajáramos 32? Porque el programa piloto que nosotros hemos puesto en marcha es o de 4 días o de 32 semanales, según en cada empresa cómo se lo quieran distribuir, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, para conciliar hay gente que prefiere 32 semanales salir antes pero trabajar todos los días, o gente que prefiere dejarse, no sé, el viernes o el lunes libre. Y hay gente que dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo sería posible las 32 horas? Pues de la misma forma que se hicieron posible las 40. Es que cuando en 1919 en España, en la huelga de la canadiense, la CNT conquista las 8 horas de trabajo.
8 horas de trabajo. Siempre nos olvidamos de la tercera parte. 8 de trabajo, 8 de remunerado. descanso. Ah, bueno, no, con el mismo sueldo. Estamos hablando de empleo, Sí, pero claro, 8 de remunerado. descanso bueno, claro. y 8 de ocio. Y 8 de ocio, que es la parte Claro. que siempre se olvidan, que es la reivindicación de los trabajadores a tener alma, poder hacer cosas bellas en la vida, ¿no? A tener tiempo para uno mismo. Y cuando eso se consigue, todos los periódicos, todos los grandes opinadores, todos los expertos dicen es imposible, la economía no lo aguanta. Y claro que lo aguantó. Si es que en realidad el problema hoy no es el número de horas, sino como lo productivos y la capacidad de trabajo que tengamos, y eso tiene que ver con estar descansado, con estar motivado, con poderte formar. De hecho, todas las empresas que lo prueban y que se mantienen, no se mantienen por conciencia ecológica o por conciencia, digamos, de abolición del trabajo. Se mantienen porque les sale a cuenta. Porque trabajadores que están mejor, que están más descansados, son trabajadores que producen y que crean más. Sí, o que se implican incluso con la propia dinámica. O sea, que yo hay mucha Que te gente... quieres quedar en una empresa que... Claro, o sea, que yo hay Es que mucha te trata gente que le escucho de grandes multinacionales hablar y dicen, joder, es que tenemos sala de descanso, tenemos ciertas cosas y evidentemente cumplen con un horario que en muchas de las oficinas no cumple luego después el resto de los trabajadores de a pie o compañeros. Luego tengo que decir otra cosa, pero di tú, Nerea. Íñigo, la resistencia, decías al principio que, claro, la gente te tacha de ingenuo, ¿no? Claro. Te has caído del guindo, ¿cómo vas a querer venir a la vida a no sufrir? Yo creo que la lucha no solamente tiene que ver con lo material y con lo productivo, sino que es una lucha moral. O sea, en lo material y lo productivo tenemos razón, que es no podemos seguir consumiendo y produciendo a este ritmo porque un sistema que se basa en la competencia constante y sin límites sobre unos recursos que sí son limitados es un sistema suicida. Entonces, totalmente de acuerdo, y sobre unos cuerpos que son limitados. Exactamente. Que nuestros cuerpos, igual que nuestras psiques, nuestras estructuras emocionales, también se quiebran. O sea, el planeta no da más de sí. Pero nuestros cuerpos y nuestras mentes tampoco dan más de sí. De hecho, lo hemos dicho muchas veces. Si es que si en España de repente mañana suprimes la cafeína, suprimes la benzodiazepina, suprimes no sé qué, la gente no puede levantarse para ir al trabajo. O sea, que el planeta se quiebra, Obvio. pero nuestros cuerpos también se están quebrando. Este programa ahora mismo lo están haciendo 7 cafés, o sea, Claro. que están envueltos en una cosa que vosotros llamáis Nerea Pérez, pero que 7 cafés tampoco está muy vestidos, claro, ¿eh? claro. 7 cafés con un eyeliner y pa'lante. Entonces, las resistencias son materiales y tenemos razón en que tanta productividad es insostenible, pero también son morales. O sea, que hay un punto en el que le dices a la gente vas a trabajar menos y parece algo inaceptable, inmoral, claro. como que el discurso de queremos trabajar menos es complicadísimo de hacer comprender. O sea, que se juzga fatal, se mira con muy malos ojos. O sea, estamos... Se mira con muy malos ojos, yo te diría que lo quieran hacer, o sea, que sea una salida colectiva. Pero luego todo el mundo lo intenta en su vida privada. Digo, nadie lo reconoce. De manera individual, claro. Claro, pero todo el mundo, o sea, todo el mundo sueña con pegar un pelotazo. No, ¿qué es lo primero que harías si te tocara la lotería? Uy, dejo de trabajar, ya no ver más a mi jefe, ¿no? Claro. Si mañana te hicieras millonario, ¿qué querrías hacer? Bueno, pues no sé, dedicarme a mis pasiones y no tener que volver a trabajar. En realidad, la mayor parte de la gente hace tareas que le parecen absurdas, que detesta, que le hacen sufrir y de las que le gustaría librarse. Y de las que cuando puede se libra. Se libra porque pasa muchas horas sentado en la oficina, pero en realidad en el ordenador está viendo otra cosa. Se libra porque cuando puede se escaquea. Si la gente esto lo hace. Entonces, lo que parece es como que sea una moral individual que está bien, pero que colectivamente no puede haber salvación. Bueno, yo lo hago, pero yo no lo digo. No, pero hay que dejarse la piel en el trabajo. Exacto. Bueno, ese discurso. Lo que hay que hacer es hay que trabajar, hay que producir cosas, las necesitamos para vivir y hay que hacerlo de la manera mejor posible, haciéndolo compatible con la vida. Y hoy ya sería mucho más posible hacerlo compatible con la vida, reduciendo el tiempo que el trabajo nos quita de vivir. Porque en realidad, si tú en tu día a día no tienes tiempo para hacer las cosas que te gustan, tú no eres libre. O sea, si tú no tienes tiempo para cuidar o para que te cuiden, para pasear, para hacer deporte, para comer mejor, para leer, para perder el tiempo rascándote las narices... Si no tienes tiempo para eso, tú en realidad no eres libre, porque todo tu tiempo pertenece a otros y lo dedicas a hacer cosas que no te gustan. Esto todo el mundo lo reconoce, pero dice, bueno, sí, pero es imposible. Bueno, sí, eso, pero en realidad es imposible. Pero toda la historia del movimiento obrero es una historia, en realidad, por liberar más tiempo de vida. Por eso hoy trabajamos, cuando la gente nos dice, es imposible, pero ¿qué se creen? ¿Que hoy trabajamos 8 en lugar de 12 porque hubo un simposio de economistas que dijeron, venga, ya nos lo podemos permitir, ya pueden ser 8? No, es que los trabajadores dijeron, mira, hasta aquí yo tengo derecho a vivir. Bueno, pues yo creo que hoy por razones ecológicas, por razones de productividad y de tecnología y por razones de salud, podemos avanzar hacia trabajar menos para trabajar todos y trabajar en mejores condiciones. Cuando lo empezamos a decir, como siempre pasa, se reían de nosotros, bueno, ahora ya incluso nuestros adversarios entran a la discusión de si tenemos que trabajar menos. Y yo creo que es una discusión que
que en realidad está ganada. La única diferencia es si la lideramos o no. Está ganada porque hacia ahí va a ir el futuro, ¿no? La única diferencia es si lo lideramos. A veces tenemos una especie, yo creo, como de provincianismo. Cuando vemos un reportaje en inglés sobre que en, no sé, Inglaterra están haciendo un programa piloto así, pues entonces decimos, bueno, claro, allí sí. Claro. Pero cuando lo planteamos aquí... Bueno, claro, no nos lo podemos yo permitir. quería comentar una reflexión que tiene más que ver con España desde lo colectivo, o sea, porque es verdad que, por ejemplo, desde un punto de vista madricentrista, en el que todo está contaminado y precarizado por unos alquileres imposibles, una incompatibilidad con la vida por ejemplo, distancias, porque no solamente son tus 8 horas de jornada laboral, querida, sino los 50 minutos que destinas de metro, en un metro que en hora punta pasa cada 7 minutos. Bueno, o sea, quiero decirte, el hastío ya es mayúsculo a la 1 de la tarde. Entonces, evidentemente, quieres tirar de la trampilla del ahora caigo de Arturo Valls para sencillamente marcharte. Pero es que os leo un dato y es que, bueno, sacó El País una estadística de ¿sabes cómo de rico eres? Yo os digo, con los euros anuales que se ganan en España, para que os hagáis una idea aproximadamente, el salario medio español anual está en 15.890 euros, siendo un 20%, atención, los que ganan 25.400 euros anuales, y siendo un 5% de españoles los que ganan 38.800 euros. O sea, ganar 40.000 pavos al año, eres el 5% de trabajadores de España. Claro. Esto, en comparativa con cualquier tipo de trabajador europeo, quiero decirte, eres turbo pobre. O sea, que cuando el nivel de vida es el mismo. Cuando el nivel de vida en grandes ciudades es así. Entonces, retomo, quiero decirte, esto es absolutamente sistémico. O sea, quiero decirte, nosotros estamos produciendo para afuera de forma barata, o sea, estamos vendiendo barato, estamos consumiendo caro. No sé, quiero decirte cómo puede casar esta propuesta que se está haciendo de reducción de horas en la que logremos que hacer propuestas atractivas para los empresarios. Yo tengo que decir aquí que soy empresaria y que yo he hecho la distribución de la jornada laboral que se llama Como te salga del coño. Bien. Entonces es el nombre técnico. Es el nombre técnico. Es el nombre técnico que es CTSC. Claro, lo llamamos. CTSC. Sí. Y es, por favor, o sea, quiero decirte, hay unas cosas que hacer, hay días que a lo mejor son un poco más largos, pero a mí me gustaría interpelar a la responsabilidad de cada trabajador y al vínculo que tú tengas con los proyectos que se están haciendo para sacar esto adelante. ¿Por qué? Y sobre todo, educativamente, cómo podemos romper la brecha de ver al patrón, al empresario, como alguien, como si fuese el demonio, ¿no? Porque, claro, siempre a veces se puede pecar con este tipo de discursos de decir, no, es que, o sea, yo no solamente estoy señalando pues evidentemente, Rafael del Pino, ¿sabes? O sea, es que entre Rafael del Pino y un trabajador de Vallecas estoy yo, que soy una pequeña empresa y que también quiero apoyar iniciativas alternativas. Y sobre todo quiero educar o instruir nuevas generaciones de trabajadores en las que se sientan responsables de los proyectos que están haciendo, responsables de su propio tiempo y que puedan ellos manejar y que eso sea efectivamente, como tú bien dices, compatible con la vida. Para decir, tía, me quiero ir de vacaciones ahora, tía, necesito 3 días irme a estar con mi hermana, o tía, necesito lo que sea y puedo tener cierta flexibilidad porque están muchos de esos empleos digitalizados y me puedo llevar un ordenador que por supuesto tiene que pagar la empresa, y un largo etcétera. ¿Y cuál es la fórmula para que sistémicamente esto se integre de forma correcta? Porque si no, lo que parecemos, honestamente, somos 4 rascuachos intentando de verdad interpelar hacia como una especie de ideario utópico que verdaderamente es posible si en nuestras cabezas intentamos equilibrar todo, ¿no? O sea, quiero decirte, hacer como un término medio de, oye, yo ¿Cómo como... se hace en la práctica? Claro, ¿cómo se hace en la práctica? No, que es yo como, a lo mejor, yo qué sé, yo como persona que soy arrendadora y tengo 3 casas heredadas de mi abuelo franquista, pues voy a alquilarlos a un precio más económico y de esta forma voy a facilitar a que estos chavales jóvenes desarrollen su vida. O sea, ¿cuáles son todas las medidas que de forma sistémica se ofrecen para hacer posible una redacción laboral en la que el empresario esté contento, por supuesto el empleado esté contento y también comprometido con el proyecto del empresario, para que también el capitalismo siga ganando, porque parece que es lo único que interesa? O sea, yo creo que hay, pues como en todo cambio, bueno, primero voy a empezar por la parte como optimista. Nosotros abrimos esta discusión hará 2 años y cuando la abrimos era prácticamente como una especie de
¿no? Una especie de locura. De hecho, nosotros lo llevamos en el programa electoral con el que nos presentamos en el 19 y algunos medios lo reseñaron pues como un hecho así anecdótico, curiosón, ¿no? Graciosillo. Fíjate lo que dicen. Y hoy es una medida sobre la que en España se discute. Pero no solo se discute aquí. Se ha posicionado la señora Ayuso diciendo que es una barbaridad. Se han posicionado políticos a favor y políticos en contra. Se han posicionado empresarios, sindicatos. Digamos, cuando hace unos años nosotros lo defendíamos, que no era exclusivamente nuestro, que venía digamos, era una reivindicación histórica que recogíamos, era una cosa puramente, ya digo, como una curiosidad, casi una butad que nosotros pues nos habíamos inventado, habíamos metido ahí en el programa. Hoy es una discusión que está a la orden del día. Eso significa que en el plano cultural ideológico la discusión va avanzando. Y va incluyendo cada vez a más gente, incluso a gente que no está de acuerdo, pero que ya no la puede pasar como una ocurrencia, sino que tiene que meterse a discutir de ella. ¿Qué hemos puesto nosotros en marcha? Hemos puesto un programa piloto para que las empresas que quieran, voluntariamente, se acojan al programa y reciban una ayuda, como las ayudas de I+D, reciban una ayuda para adaptar una parte o del proceso laboral o de la tecnología o hacer los cambios que necesiten en su empresa para permitir una reducción de trabajo sin reducción de sueldo, que es fundamental. Las empresas lo hacen voluntariamente, se acogen al programa y el Estado les ayuda el primer año, reduce el segundo año un poco la ayuda y el tercer año la retira, digamos como si fueran ruedines de una bici, que tú al principio ayudas a que marche. ¿Por qué? Porque la ayuda se trata de ayudar a pegar el primer impulso para que eso luego sea autosuficiente y se financie a sí mismo. Es decir, que la empresa, como algunas empresas con las que hemos trabajado, obtengan resultados que les hagan, que ya les compensa, ya sin la necesidad de la ayuda. De hecho, esto nos hemos inspirado hablando con empresas que ya ponían esto en marcha antes de que existiera la ayuda. Ahora bien, ¿cuál debería ser el horizonte? Pues el horizonte es que se vayan haciendo los cambios para que esto siga siendo posible y eventualmente esto habrá que convertirlo en ley. Y cuando las cosas se convierten en ley, son de obligado cumplimiento. Digamos, hoy no trabajamos 8 horas porque todos los empresarios estén convencidos de que hay que trabajar 8 horas. De hecho, cuando pueden... De hecho, hay mucha gente que no trabaja 8 horas, sino que trabaja 9, 10. De hecho, cuando pueden se lo 10. saltan. Bueno, mira, firmas 8 y las otras 2 las haces por fuera. O mira, aquí en realidad yo no estoy mirando las horas porque somos una gran empresa, somos una gran familia. No, bueno, claro. para eso existen... Digo, hay que avanzar en los cambios culturales. Primero van los cambios culturales. Correcto. Pero después las cosas se tienen que convertir en leyes. Y hay leyes de obligado cumplimiento, claro. digamos. Sí, claro. Y si tú en tu empresa resulta que trabajas 8 y las otras 2 las haces en negro, bueno, pues lo que necesitas es una inspección laboral. Porque a tu jefe le tienen que poner un multón, porque eso no se hace, ¿no? Porque si tienes que trabajar 2 más, se llaman horas extras y te las tienen que pagar aparte. Entonces, cambio cultural y convertir esa fuerza luego en leyes de obligado cumplimiento. Yo creo que ahora estamos, en lo de las 32 horas, creo que estamos en la primera fase, en la fase como del cambio cultural. Por eso, cuando mucha gente nos decía que era imposible, dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a poner en marcha un proyecto piloto que lo demuestre con empresas reales, no que yo te lo cuente aquí, con empresas reales, que demuestre que esto se puede hacer, que puede funcionar. Entonces yo te diría que primero estamos en la primera parte, ¿no? Pero que eventualmente esto se tiene que convertir en una reducción de jornada, pues como la de las 8 horas, que lo convierte en ley. ¿Qué tipo de empresas? Porque cuando nos imaginamos esta semana de 4 días, estamos pensando siempre en ciertos sectores, ¿no? En gente que está en una oficina. Claro, o sea, ¿qué pasa con los sanitarios? ¿Qué tipo de empresas han entrado en este programa piloto y a qué... Si habéis pensado a qué sectores profesionales expulsa este tipo de jornadas, si es posible en todos o si no. Claro, o sea, las empresas con las que nosotros contactamos antes de poner el programa piloto en marcha eran empresas que iban pues desde una empresa de paneles solares hasta una cadena de bares. Por lo digo. O sea, hostelería también, claro, es una cuestión de organización. Hostelería también. Y entonces, ¿tú qué haces? Pues tú miras la carta, la pides. O sea, miras la carta de las... Digo, hay un cambio tecnológico que es muy sencillo. Tú miras la carta aquí, como el típico carta que hay como con escáner ya en todo el código QR en todos lados, seleccionas lo que quieres, les llega a la barra, te lo piden y te lo traen. Tú no tienes que ir a por ello, pero tú sí que lo ordenas antes de ver a nadie. Parece una tontería, pero con eso han podido reducir el número de horas disponibles que tienen que estar los mismos camareros y pueden atender el mismo número de mesas. Bueno, funciona. Funciona porque creo que la cantina del Matadero ha salido en medios porque funcionan así. La cantina del Matadero es así, por ejemplo. Sí. Sin recortar personal, importante. Sin recortar personal y sin recortar salario. Una agencia de viajes, bueno, diferentes. El Ministerio de Industria, que es con quien firmamos el acuerdo, finalmente lo ha querido restringir solo al mundo industrial. Y a mí me parece fácil porque entra dentro de su sector, digamos. Pero lo importante de esto es demostrar que puede llegar a los sectores laborales como más informales o más precarios, que es donde nos cuesta más imaginarlo. Por ejemplo, ¿cuál es un problema que vamos a tener que trabajar bien? Vamos a tener que trabajar bien cómo llega esto a los autónomos, ¿no? Bien. Claro, porque los autónomos a menudo, bueno,
Siendo que en España en realidad tenemos muy inflada la figura del autónomo, que hay muchísima gente que si trabajas siempre para el mismo jefe, te contratas siempre el mismo jefe para hacer Eres siempre el mismo un trabajo, trade, claro, no eres un autónomo. Digo, si siempre arreglas, no sé, aparato de aire acondicionado para el mismo señor o para la misma empresa que siempre te encarga a ti esto, te encargas siempre la misma función y siempre no sé qué, bueno, tú no eres autónomo, eres un trabajador económicamente dependiente de ese señor que no te quiere dar de alta. Efectivamente, eres un trabajador, pero tu empresario se está ahorrando costes de manera fraudulenta. Pero bueno, Exactamente. digamos, los autónomos que sí que son autónomos, a veces alcanzan cotas de autoexplotación brutales, ¿no? Sí, puede ser. Sigue por ahí. Nos, puede suena, ser. nos quiere sonar eso. Claro, entonces yo creo que son un tipo de trabajadores en general que toman las condiciones generales del mercado de trabajo como parámetro, pero que a veces llegan a cotas de autoexplotación como muy fuertes. Y ahí hay que combinar esta medida, que claramente es una medida de avance, hay que combinarla con otras. O sea, yo creo que tenemos que ir avanzando en términos de pensar una renta básica, tenemos que ir avanzando, ¿no? Ahora Ahí a ver, queríamos. me toca. Ah, vale. No, Eso no, es mío. sigue. No, eso. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en una etapa en la que, como llevamos muchos años retrocediendo, parece que cada vez que planteas una reivindicación, alguien te dice, bueno, eso está muy bien, pero no habría que ocuparse también de... Y yo estoy de acuerdo con eso, salvo que los avances no compiten. Hay mucha gente que cuando planteamos, por ejemplo, la reducción de la jornada, dice, a lo mejor habría que empezar porque hubiera más inspectores de trabajo porque yo en mi empresa he hecho 10. Y dices, bueno, pues las dos, ¿no? Digo, es que una cosa no contradice la otra, de hecho Claro. es al revés. Si demostramos que en un lado aplicamos fuerza, nos juntamos y somos capaces de producir avances y ganar derechos, por ejemplo, en este caso, liberar tiempo para que tu vida sea mejor, bueno, Sistémicamente obligas a que otras cosas claro, se vean y modificadas. además das un ejemplo de moral. Si no, nosotros ya no necesitamos ejemplos de que las cosas van mal, necesitamos ejemplos concretos de que se puede avanzar. De que Entonces, cosas van bien, sí, claro, efectivamente. entonces, De que se puede sobrevivir. de que se puede incluso. sobrevivir. Entonces, cuando produces un ejemplo de que las cosas van mejor, estimulas a otros a luchar para que las cosas puedan ir mejor. Pero no van, los avances en un campo no van en contra de los avances en el otro. Los derechos, se nos ha metido en la cabeza una especie de idea, yo creo, muy, muy liberal y muy reaccionaria de que los derechos compiten. Si avanzas aquí, retrocedes aquí. Bueno, ¿quién ha dicho eso? No, en absoluto. Total. Bueno, ¿no? tú siempre dices eso de que es una memez la frase de mi libertad termina donde empieza la tuya, Es una o tu memez libertad. peligrosa. Es una frase peligrosa, es como no, las libertades, o sea, mi libertad y la tuya tienen que ser por fuerza compatibles e inseparables. O sea, pero para poner un ejemplo, mi libertad de vivir sin miedo a que si mis hijos se ponen malos tienen un pediatra, compite con la tuya. No, De hecho, claro. es al revés. Es al De hecho- revés. de hecho, sí, claro. Si las conseguimos que libertades haya pediatra. compiten, Sí. estamos jodidos. O sea, pero es que absolutamente. la libertad compiten es una idea mercantil según la cual en realidad compiten porque o te piso yo, o te lo compras tú o me lo compro yo. Bueno, pues pongo ese ejemplo. La libertad de vivir sin miedo a que mañana tu hija se pone mala a las 10 de la noche y no hay pediatra en tu centro de atención primaria, o tienes que esperar muchísimo en urgencias porque no hay personal suficiente, esa libertad compite con la de tu vecino. Es al revés. Si consigues que haya suficientes pediatras en los centros, si consigues que haya médicos en los centros de atención primaria y que haya Claro. pediatras, tu libertad y la de tu vecino no compiten, van juntas. Y de hecho se retroalimentan, ¿no? Sé que parece una cosa muy filosófica, pero es que me parece como una batalla absolutamente crucial. Bueno, es quitarnos una idea que tenemos en la cabeza, esto de las libertades compitiendo. Hablando de ampliación radical y absoluta de la libertad, has mencionado la renta básica. No sé si estás hablando de la renta básica universal, Sí. condicional, Sí. que aquí lo hemos hablado alguna vez. O sea, una renta básica que tus necesidades materiales básicas como ciudadana estuvieran cubiertas, sería un enorme avance en salud mental, un enorme avance en feminismo, un enorme avance en ecologismo, porque la gente se desplazaría menos, o sea, resolvería de un plumazo muchísimos problemas. ¿Cuán lejos estamos de una renta básica universal y por qué no está en más programas de izquierdas? ¿Por qué no estamos todas las feministas y solamente algunas hablando constantemente de renta básica universal? Todas las ecologistas, todos los partidos de izquierdas. No logro entender qué es lo que nos impide. Es demasiado utópica. En realidad no, porque en ambientes, digamos, como más técnicos o más académicos se discute mucho. Yo creo que a veces da como un poco de cosa, como si al plantearlo te fueran a llamar, ¿no? No, o sobre todo la pregunta automática que es ¿quién lo va a pagar? Es económicamente viable, Claro, ¿no? Hay exacto. estudios que dicen que es económicamente, fiscalmente viable, o sea, que Sí, se lo que puede. pasa, sí, lo que pasa es que los más ricos van a tener que pagar bastantes más impuestos. Claro, es que es una pelea. esa Digo, es la movida. Sí, Claro. sí. Lo que pasa Esa es es que la alguien lo movida. va a tener que pagar. ¿Y quién lo va a pagar? Los ricos. Bueno, claro, lo van a tener que pagar los ricos. Ojo, una buena parte de los ricos más listos, no muchos de ellos están situados en España, los ricos más listos ya empiezan a pensar que esto lo van a necesitar. ¿Por qué? Por dos razones. Yo no defiendo la renta básica por estas razones, pero una buena parte de los millonarios cuando se juntan a pensar, pues hacen estos simposios en los que empiezan a pensar, digo, ya se lo plantean en Davos. ¿Por qué se lo plantean? No son mis argumentos, pero son los suyos. Uno, alguien tiene que poder seguir comprando las mercancías que se producen. Acojonante, claro. Es que si la gente tiene cada vez menos dinero, ¿quién va a comprar tus tonterías?
¿no? Es que, digo, tú tienes que seguir vendiendo cosas permanentemente a una población que cada vez tiene menos dinero disponible y lo van a tener que poder comprar. Y en segundo lugar, cada vez son más costosas las políticas para pobres. Las prisiones, los trabajadores sociales, el acompañamiento, las intervenciones sanitarias, la pobreza es muy cara. Tener pobreza es muy caro. Digo, eso son sus argumentos. Sí, los argumentos para de mí los para mí es una aberración moral en primer lugar, ¿no? Pero es muy cara. La cantidad de dinero que tienen que gastar los estados cada vez más en prestaciones sociales, en mantener, controlar, vigilar, castigar, aislar, separar, medicalizar a la gente como resultado de la pobreza y de la precariedad es mucho dinero. Es casi una cuestión moral, porque dices, oigan, y en vez de combatir a los pobres, ¿no sería más fácil combatir la pobreza? No, pero no sería más fácil, no para mí, que estoy éticamente convencido de la justicia social, sino incluso para ustedes. Hay un científico que cuenta que le invitaron una vez a uno de estos como simposios de estos como medio privados, encuentros privados que hacen los millonarios, pensando que iba a pasar con el colapso, ¿no? Decían, o sea, estas tonterías de Elon Musk, de que de repente plantea, ¿no?, que va a mandar un cohete, le sale fatal, un cohete se le quema al espacio y le sale fatal. Varios, de hecho, han sido 3. Quieren montar urbanizaciones en el espacio. Claro, pero además de una cosa que yo creo que es una cosa como de una masculinidad muy mal llevada, además de eso, hay otro problema, que es que ellos se están empezando a dar cuenta que esto no da más de sí. Y empiezan a imaginar, ellos digo los millonarios, y empiezan a imaginarse escenarios permanentemente como de fuga. Hay que comprar agua porque esto se acaba, hay que fabricar búnkeres, hay que construir cohetes para que haya vida en el espacio. Y dices, oigan, ¿no sería más barato hacer este planeta habitable? Pero más barato incluso para ustedes, porque cuando hayan rodeado este científico que contrataban le preguntaban, ¿cómo podemos garantizar nuestra seguridad si hay colapso? ¿No? Porque de últimas, incluso el último guardia que vigile nuestro búnker, a lo mejor un día nos traiciona. ¿Cómo hacemos para que los seguratas del colapso no se rebelen contra nosotros cuando no haya agua? Oigan, comprar agua, fabricar vida artificial, fabricar cohetes para irnos al espacio. ¿Qué os parece si intentamos poner un poquito de orden en este planeta? Dejar de quemar combustibles fósiles porque nos estamos cargando el planeta, empezar a redistribuir las horas de trabajo y las horas de tiempo, empezar a poner los cuidados en el centro y hacer que la vida aquí sea un poquito más normal. Para mí es mejor, es más hermoso, pero incluso para ellos les diría, si es que os va a salir más barato. O va a salir más barato porque en realidad en el colapso no gana nadie, ¿no? Pero ellos no están pensando en parar el colapso, están pensando en cómo gestionarnos a nosotros durante el colapso. O sea, están pensando en cómo hacer para que los seguratas del colapso es que hay mucha gente que no tiene presente el colapso. O sea, quiero decirte, hay mucha gente pero ricos sí, que es significativo. Claro. Sí, pero la gente de a pie, que es a la que nos dirigimos, o sea, quiero decirte, en una mirada horizontal, lo único que vas detectando es que cada vez hay más problemas de salud mental, claro. Cada vez está la gente más atascada y no sabes por qué. O sea, yo no soy partidario del imaginario del colapso, como estas series en las que de repente un día todo se apaga. Eso no va a pasar. Lo que va a ir pasando lo que está pasando ya, es una transición más rápida de lo que creíamos hacia un planeta que se seca más rápido, que se incendia más rápido, donde la vida es cada vez más difícil, tenemos menos tiempo, tenemos menos salud mental, estamos más enloquecidos, peleamos más con nosotros mismos. Pero eso es una especie de empeoramiento paulatino de las condiciones de vida, que no va a llegar un día que todo se apague, entonces de repente la gente... Exacto. Es como lo de la rana a la que le va subiendo el agua, ¿no? Sí. La calefacción, decía yo. Es un empeoramiento paulatino de las condiciones de vida, también para aquellos que se quieren escapar con su dinero. Porque ellos ya han tenido un ejemplo, digo, cuando el COVID, en realidad vosotros lo que os ha salvado ha sido la planificación de los estados, ¿no? Que hubiera vacunas. ¿De qué te servía a ti vacunarte si no se vacunaban todos? O sea, si tú eras imagínate que las vacunas hubieran estado sometidas al libre mercado y compras la vacuna porque eres el más listo y tienes mucho dinero. La señora que cuida a tus hijos, ¿quién la vacuna? Efectivamente. Claro. ¿A ti de qué te sirve? Es que la vacuna es un buen ejemplo socialista, en realidad. Hombre. Porque ¿a ti de qué te sirve estar vacunado si no se vacuna todo el mundo? ¿Cuántas vacunas te tienes que comprar, hijo del alma? Para salvarte tú. Tienes que salvarte a tu personal de tu casa, la gente que trabaja en tu empresa, claro. Y toda la gente que te salvas, conoces. Pero están las calles vacías. Claro. Te salvas, pero nadie viene a ti a recogerte la basura. Te salvas, pero nadie, no funciona la luz. Bueno, es que te salvas solo si se salva la sociedad entera. Y ahí estuvieron bien calladitos. Y ahí asumieron que no iba a ser el mercado, sino que iba a ser la planificación democrática la que les salvaba. Lo que pasa es que esto es lo que hacen siempre los millonarios. Los millonarios aceptan un poquito de socialismo en temporadas de crisis, cuando les viene el miedo. Y luego cuando vienen bien dadas ya te dicen, vale, pero esto es mío, ¿no? Pero cuando les vienen mal dadas sí que aceptan que hacen falta intervenciones de planificación democrática de la economía y de la vida, como las vacunas, por ejemplo. ¿Y qué planificación se viene así en un par de líneas respecto del tema de la sequía? Porque es verdad que has mencionado cuestiones de cambio climático y la sequía, en algunas partes del país ya es una realidad el hecho de que está habiendo cortes de agua. Y estamos en mayo.
Estamos en mayo, o sea que lo del colapso no nos gusta hablar mucho, pero un poco sí en realidad. Bueno, con la sequía, a largo plazo hay que dejar de quemar combustibles fósiles. Hay que electrificar entera la economía y hay que hacer que esa electricidad venga de fuentes renovables y limpias. No hay otra, porque si no, el clima lo vamos a seguir, o sea, la crisis climática la vamos a seguir agravando hasta el punto tal no en que no haya planetas, y planetas siempre va a haber. Lo que va a ser difícil es la vida nuestra en el planeta. Eso en el medio y largo plazo. Y luego nuestro país, bueno, que no es tan medio, que en realidad es ya. Y luego nuestro país tiene que tener una discusión sobre el agua porque España va camino de convertirse en un desierto. Y eso significa que tenemos que tener un debate sobre en qué cosas es prioritario y en qué cosas no, el agua. A lo mejor los campos de golf no son prioritarios, ¿no? Y a lo mejor hay que prohibirlo. O sea, es que a lo mejor el agua no puede ser. A lo mejor de pronto los cultivos próximos a Doñana, sencillamente, pues no son hay que cerrarlos. Claro, no son compatibles, efectivamente. A lo mejor, quiero decir que el agua, si es un recurso escaso, no puede depender de que gaste todo el agua que quiera aquel que tenga más dinero. No puede ser, porque se acaba. Y eso significa que hay que regularlo, como todos los recursos que son escasos y que son valiosísimos. Y regularlo significa que hay usos prioritarios y usos no prioritarios. Eso tiene que ver, por ejemplo, mucho con el turismo. Un turista, y cuanto más dinero tenga, consume mucho más agua que los locales, ¿no? Tiene que ver con qué tipo de agricultura, tiene que ver con qué modelo de ganadería. Hay toda una discusión que tenemos que dar, que yo sé que es muy amplia, pero que es, bueno, nuestro país tiene un problema hídrico y no es de ahora, ¿no? Y se tiene que plantear cómo usamos un recurso que es escaso y qué actividades van primero y qué actividades van después. ¿Cuál es el problema aquí? Que el mercado no es un buen regulador de qué actividades tienen que ir primero y qué actividades van después. Porque el mercado te dice, ¿cuáles tienen que ir primero? Las de quien pague más. Eso significa que si yo mañana tengo dinero como para decir, este embalse entero es para mí. Es mío, claro. Y lo malgasto en lo que sea, no va a pasar, ¿eh? Pero si yo tengo dinero para esto, eso si yo genero, ¿no? Si yo soy más demanda, eso significa que yo tengo derecho a ir primero. Bueno, pues no. Con el agua, como con, no sé, como con... Sí, como bueno, con Mercadona, con con vivienda, carne con de la cerdo, vivienda, como con la vivienda. Las Es cosas que verdaderamente importantes no se pueden decidir según quien tiene más dinero, porque si no, la mayor parte de la gente simple y llanamente no vive, ¿no? Bueno, y es nuestra realidad es esa. Pasa con los alimentos, que se especula, pasa con la vivienda, que se especula, pasa con gran cantidad de necesidades básicas. Y además lo del tema, la producción me ha parecido muy interesante también. La producción, porque las producciones, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos son las producciones de las industrias agroalimentarias, en especial las cárnicas en este país, porque tú llegas al Mercadona a las 8 de la tarde y tienes la misma carne que a las 6 de la mañana. O sea, que os diré todo el rato. Oiga, a usted le nace el instinto depredador de verdad. Es que el problema es que cuando decimos estas cosas, no estamos diciendo que esta transformación la queramos hacer. Es que va a haber que hacerla. Se está produciendo ya. La diferencia es, ¿la hacemos ordenada y democráticamente planificada para que la vida de nadie no se convierta en un infierno? ¿O se hace una especie de sálvese quien pueda, en la que los recursos cada vez son más escasos y van siendo para quien se los puede permitir, a costa de la salud de la mayoría, del planeta y del bienestar de la mayoría? Y es que esto lo vamos a ir notando ya. O sea, en nuestro país no estamos muy lejos, eso, pues de que empieza a haber gente que se desplace por razones climáticas, ¿no? Porque hay zonas que se empiezan a hacer inhabitables, ¿no? Entonces, si eso es así, oye, ¿nos adelantamos y gobernamos ese futuro o dejamos que ese futuro llegue como en una peli distópica en la que es una especie de huida? Mad Max, sí. Un Mad Max en la que huimos todos a toda velocidad a ver si nos podemos escapar, cuando en realidad, mira, del planeta no te escapas, ¿no? Y todos los que lo han intentado con los cohetes, esto se les ha ya, acabado total, tío. Pero, Íñigo, eso políticamente es imposible. O sea, nadie quiere hacerse cargo de unas medidas que no van a generar en la gente unos beneficios instantáneos. O sea, no va a hacer más fresquito el año que viene porque empiece a gobernar pasado mañana más país y tenga unas medidas sobre sostenibilidad. La vida de la gente va a seguir empeorando, hagamos lo que hagamos de manera inmediata, y es un pensar en el largo plazo que se nos hace muy Claro, ¿y cómo complicado. traduces eso? Para mí esa es la pregunta. ¿Cómo traduces eso en términos política. políticos como para que eso permita, por ejemplo, ganar elecciones? Claro, ¿Cómo ganas elecciones haciendo aquello que ecológicamente es necesario? Que supone para la gente un sacrificio enorme. Y aquí hablas de cosas muy... Sí, y la respuesta es... a ver, es que tú Claro. hablas de Que yo cosas muchas veces. muy ambiciosas,
tú, por ejemplo, simpatizas con el proyecto de Yolanda Díaz, ¿no? Simpatizas bastante con Sumar y esto es público y notorio. Vale. A Yolanda Díaz se le reprocha desde una parte de la izquierda, del espacio político de la izquierda del PSOE, como pues que su ley de vivienda es, como que es insuficiente. La reforma laboral es insuficiente, su propuesta es insuficiente, es constantemente insuficiente, como que nos va a desmovilizar hacia cosas más ambiciosas o más valientes el tener esta izquierda que tiene posibilidades de gobernar, pero que no está siendo suficientemente ambiciosa. Entonces estamos todo el rato desde la izquierda en ese sándwich de el mal menor. Claro. Que si eres suficientemente ambiciosa, te quedas en un espacio minúsculo. Y si no te diluyes. Y si no te diluyes, exactamente. O sea, ¿cómo salimos de esa...? Esta es una discusión esta es una discusión, digamos, desde la Primera Internacional. Entonces, no la vamos a resolver. Lo que podemos es gestionar ese equilibrio. Ese equilibrio que yo creo que tú describías perfectamente entre contenidos muy avanzados te pueden dejar muy solo en la sociedad, pero contenidos muy poco avanzados te pueden hacer estar rodeado de muchos, tener mucha fuerza, pero mucha fuerza para no cambiar nada, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo se hace? ¿Cuánto, no? Esto en realidad en el famoso tuit de coña de lo del núcleo irradiador, lo de afirmación apertura era esto. O sea, si avanzas mucho, en realidad, se puede citar a Lenin aquí. Lenin decía, un paso por delante de las masas, pero solo uno. Porque si no vas uno, no avanzas, pero si vas 5, vas solo, ¿no? Entonces, mira, pues la abuelita Lenin ahí estaba espabilada. Alguna cosa decía. El payo Lenin. El payo Lenin, alguna cosa decía. Entonces, claro, y luego en la práctica, ¿cómo sabes cuánto es un paso? Porque si vas 3 eres un friki, pero si vas 0, pues no sé, eres el PSOE, ¿no? Claro, entonces, el PSOE alguna cosa ha hecho, pero casi. Entonces eso, entre ir 0 y ir 5, que eres muy puro, pero es como, pues eres muy puro en tu TikTok, ¿no? ¿Cómo haces? Bueno, pues yo creo que hay que medir en cada momento, pero claro, esto es dificilísimo porque esto es con este método, medir en cada momento la correlación de fuerzas. O sea, aquí se podía haber avanzado más o no. ¿Hasta dónde podemos llegar? Y yo creo que las formaciones políticas tendemos a pasarnos de prudentes. Porque como nos tienen que votar, tendemos a pasarnos de prudentes. Y es normal que nos pasemos de prudentes, pero necesitamos que haya sociedad civil, intelectuales, opinadores, medios de comunicación, organizaciones feministas, ecologistas, sindicales, que nos aprieten y que nos digan, no te duermas, que se puede un poquito más. O incluso que te señalen metas que tú no te habrías planteado. Digo, las 32 horas no nacen en un laboratorio nuestro un día pensando en una campaña electoral. Hay gente que las piensa, que las trabaja y que se puede permitir pensar pues más allá de las próximas elecciones y plantearse cosas que a lo mejor parecen muy osadas, pero que primero las piensan en el ambiente de los movimientos, de la intelectualidad, del trabajo de evaluación, no sé, y después nosotros las intentamos traducir. Pero es normal que nosotros a menudo seamos, no digo conservadores, pero que midamos más, porque te tienen que votar, digo, a nosotros en un mes nos tienen que votar. Entonces, y te tiene que votar la sociedad realmente existente, no la que te gustaría. La realmente existente hoy, con los prejuicios de hoy, con la cultura dominante de hoy, con las ideas dominantes de hoy. Y esa es la que te tiene que votar. No la que sigue nuestros debates, ¿no? Entonces es normal que nosotros tengamos un ojo puesto en el mundo, futuro, en el mundo al que queremos avanzar, y otro ojo puesto en, ojo, que son mis vecinos los que me tienen que votar, ¿no? Y mis vecinos no están en decrecer, ¿no? Ya me gustaría, pero no están en... A 2 velocidades. Y por eso necesitamos que nos empujen, claro, para tener eso, lo de la abuela Lenin, ¿no? Un paso por delante, pero solo uno. Bueno, pues nos quedamos con estas frases tan maravillosas del Payo Errejón y bueno, te agradecemos mucho pues tu participación aquí. Muchas gracias, al final hemos hablado de todo un poco. Hemos hablado de todo un poco, ha sido yo creo que muy instructivo, muy enriquecedor y además, pues que nos da como ese halo de esperanza que también queremos nosotros escuchar por parte de las personas que estáis haciendo política, porque en definitiva entendemos que hay una dificultad de traducción de cosas que nosotras aquí como opinólogas pues nos sentamos y decimos, joder, es que esto podría ser, debería ser, pero es verdad que a veces la conversión es compleja. Claro. Y también ponernos en el papel o en el nivel de qué son las cosas que de forma plausible se pueden hacer, que no nos tiren para atrás. Lo hemos visto también con leyes feministas o con leyes LGTB que están ocurriendo todos los días. Sí. Claro, que son leyes pensadas en el transcurso de 4 años, o sea, que van, vienen, o sea, que al final esto tiene una complejidad en la que, en definitiva, querida, pues te interpelamos a ti, oyente, que estás ahí al otro lado, a que en todas tus conversaciones familiares, pues eso, aludas a la responsabilidad
responsabilidad no solamente individual, sino como colectivo, que te colectivices precisamente Es y lo que que te lo compartas pedimos todos los todas días. estas impresiones y que haya cosas que te llamen la atención porque tengas tiempo para que así sean y que te llamen la atención. Entonces, bueno, en definitiva, pues al final todo esto se traduce en ese simpático papel de color salmón que te tocará meter en las urnas el próximo 28 de mayo para votar, bueno, pues a tu presidente o presidenta de la comunidad autónoma, a tu alcalde, y yo creo que O hay alcaldesa. o alcaldesa, correcto, en nuestro caso. Acuérdate de nosotras, dedícanos esa ese tirada de ese día urna. dices, Hazlo por nosotros. estaba por las acuérdate, niñas. acuérdate de estas caritas, acuérdate de estas caritas. Claro, y sobre todo que al final las políticas locales, que nosotros hemos destinado también varios episodios a hablar de las administraciones locales, son las más inmediatas, las más importantes y desde donde se pueden hacer también la política. O sea que no digas, no, es que si yo solo salgo a votar a perro. No, guapa, no solo a perro. En fin, que Bueno, Íñigo, mi que vida. muchísimas Gracias, gracias, Íñigo. tesoro, Gracias a por vosotras. venir. Muchas gracias por el rato. Eres el mejor. Venga, un corazón así a media. Esto le encanta Muchísimas hacerlo. gracias. Ah, mira, Ay, qué- capacidad de reacción, tiene Sí. menos de 40. Chicas, no Pero- estamos solas, están las de la pecera, Marisa, Julia, Gema, Bea, Polo, Sara, Luque. Os queremos Y un también nos montón. acompaña Juan, que también es el compañero que viene con Íñigo. Hola, Hola, tesorín. saludando. Hola, tesoro. Hombre, claro que sí. Adiós, Gracias por estar ahí, mis peluches. Se vidas. os quiere. Saldremos mejores. Con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.